Me llamaron negra con suerte. Y en 48 horas les arruiné el contrato más grande de sus vidas. Todo empezó con un comentario disfrazado de halago. Estábamos en una gala deslumbrante en Madrid, rodeados de copas de champán, vestidos de diseñador y sonrisas llenas de dientes falsos. Me acerqué con paso firme, vestida de negro como la sombra que algunos deseaban que yo fuese. Al estrechar la mano del patriarca de la familia Altamira, sentí el apretón tibio de quien no se esfuerza por esconder su desprecio. No me lo esperaba, dijo mientras forzaba una sonrisa. No todos los días uno firma un acuerdo con una mujer como usted. No lo dijo por mis logros, ni por el éxito de mi empresa. Lo dijo porque mi piel era oscura. Mi acento tenía rastro de raíces caribeñas. Y mi presencia alteraba la composición de ese salón, cuidadosamente blanco y perfectamente orquestado. Me limité a devolverle la sonrisa, esa que he perfeccionado durante años para responder a las microagresiones, sin regalarles el espectáculo que buscan. Pero por dentro, ardía, porque yo sabía que esa noche no era cualquier noche. No era solo una firma. Era el cierre de un contrato de 500 millones de euros. El tipo de acuerdo que redefine carreras, que catapulta nombres al nivel de leyendas. Y ellos no sabían que yo era la jefa. Las miradas lo decían todo. Algunos pensaban que era una representante de protocolo. Otros, una asistente. Un camarero incluso me ofreció una bandeja de jamón serrano, sin saber que yo era la que había costeado parte del evento. Nadie esperaba que la directora ejecutiva de Quantum Tech, una de las empresas tecnológicas más valoradas de Europa, tuviera mi rostro, mis rizos, mi apellido. Entonces entendí que esa noche no iba a ser solo una celebración. Iba a ser una prueba, y ellos iban a suspenderla con honores. Aquel salón olía a ego y a perfume caro. El aire era denso, como si el techo dorado estuviese a punto de desplomarse bajo el peso de los apellidos importantes y las miradas condescendientes. Caminaba entre mesas vestidas de blanco, sonrisas congeladas y cuchicheos apenas disimulados. Cada paso que daba resonaba como un desafío. Yo lo sabía. Para muchos allí, mi presencia era una anomalía, una concesión políticamente correcta, un símbolo de esos tiempos modernos que ellos tanto criticaban en voz baja. Un joven de unos 30, con gemelos de oro y apretón de mandíbula, me abordó junto a la mesa de honor. ¿Estás perdida?, preguntó sin siquiera mirarme a los ojos. ¿Buscas la zona de proveedores? Lo miré con calma. Saqué mi tarjeta de presentación del clutch de terciopelo. La deposité en su copa vacía. Claudia Ibáñez, CEO de Quantum Tech. Encantada. Sus pupilas se dilataron. Se atragantó con el aire. Y aunque se apresuró a balbucear una disculpa, ya era tarde. Las palabras, como siempre, habían salido antes que el juicio. Me senté en la mesa principal justo al lado del patriarca Altamira. Su esposa fingió no notar cómo su abanico temblaba. Él, en cambio, tenía los gestos bien entrenados. Me saludó con un beso al aire y una frase que me caló más que el vino frío. Me alegra ver que se toman tan en serio la inclusión. Es importante dar oportunidades. Dar oportunidades. Como si yo fuera una becaria en prácticas. Como si no llevara 2 décadas diseñando sistemas que ahora utilizaban bancos, aerolíneas y hospitales en más de 40 países. Como si no hubiera salvado a su empresa de un colapso digital durante la pandemia. Pero sonreí. Porque así era el juego. Ellos creían que yo estaba allí por una cuota, por una moda, por una necesidad de limpiar imagen. Y no se daban cuenta de que yo era la tormenta que venía a romperles el techo. Durante la cena, una periodista se acercó a nuestra mesa. Buscaba declaraciones rápidas para su nota de la noche. Apuntó su micrófono hacia el patriarca y preguntó: ¿qué significa para ustedes este acuerdo con Quantum Tech? Él no dudó un segundo. Es una oportunidad para mostrar al mundo que España también apuesta por la diversidad. Mire a Claudia. Es joven, mujer. Y además, pausa dramática, sonrisa artificial. Es negra. Es el futuro. Las cámaras captaron su rostro satisfecho. Y luego, giraron hacia mí.
Esperaban que yo asentara, que agradeciera el gesto, que jugara el papel de agradecida profesional emergente, pero no. Me incliné levemente hacia el micrófono. Yo no estoy aquí para representar nada más que resultados. La diversidad no es una limosna, es una ventaja estratégica. Y quien no lo entienda, quedará fuera del futuro que ya empezó. El silencio se hizo tan espeso que ni las copas se atrevieron a chocar. Nadie se lo esperaba. Ellos creían que podían moldearme con flores, aplausos fingidos y un contrato brillante. Lo que no sabían es que yo no había venido a aceptar su aprobación. Había venido a dejar claro que el tiempo de las cuotas decorativas había terminado, y el temblor en la mano del patriarca, apenas visible, me lo confirmó. Acababan de cometer un error. Un error que les costaría más que dinero. Les costaría poder, porque cuando subestimas a una mujer negra con poder real, no solo pierdes el respeto, pierdes el control del tablero. El día siguiente amaneció con titulares suaves, cuidadosamente redactados por departamentos de prensa que sabían maquillar la tensión. Exitosa gala de negocios entre Quantum Tech y Grupo Altamira. Decían. Nadie mencionaba los gestos torcidos, los murmullos incómodos, la tensión invisible que yo había sentido clavada en la piel, como miles de agujas. Pero a mí no me engañaban las palabras. Las verdaderas noticias no salen en los periódicos. Se filtran en las miradas, en las frases a media voz, en los silencios cuando una entra en una sala. Y esa mañana, cuando me presenté en la sede corporativa de Altamira para ultimar detalles del contrato, los silencios eran más elocuentes que nunca. Una asistente de recepción, de labios finos y postura perfecta, me observó con un gesto entre la sorpresa y el disgusto. ¿Tiene cita con alguien?, preguntó, sin dejar de teclear. Soy Claudia Ibáñez. Tengo una reunión con el consejo directivo. Y no vengo a traer café. El pasillo hacia la sala ejecutiva era largo, con paredes cubiertas de retratos de familia. Generaciones de hombres blancos, serios, con trajes caros y miradas de conquista. Ninguna mujer, ninguna piel como la mía, ninguna historia como la mía. Y entonces, lo supe. Ellos no querían una alianza, querían un trofeo. Al entrar a la sala, me recibió el patriarca con esa sonrisa que ya no me engañaba. Claudia, querida, gracias por venir tan pronto. Hay algunos puntos que queremos revisar contigo antes de firmar. Nada importante. Solo detalles de imagen. Detalles de imagen. La frase se repetía en mi cabeza mientras tomaba asiento. Una pantalla se encendió. Una presentación. Fotos de prensa, titulares, campañas de comunicación. Y en el centro, mi rostro, mi nombre, y la frase que nadie me consultó. Altamira apuesta por la inclusión con su nueva aliada, la CEO negra que está revolucionando Europa. No me lo dijeron. No me lo pidieron. Me utilizaron. Me giré hacia ellos. ¿Y esto cuándo se decidió? Uno de los ejecutivos, de corbata azul marino y voz pastosa, levantó las manos en gesto de calma. Vamos, Claudia. No es nada personal. La diversidad vende. Tú misma lo dijiste anoche. Es estratégica. La estrategia no es usar mi cara para tapar prejuicios. El ambiente se tensó como una cuerda de piano, a punto de romperse. El patriarca se levantó lentamente. Caminó hasta el ventanal, y sin mirarme, lanzó la frase que cambió todo. No creemos en la inclusión forzada. Pero entendemos que, hoy por hoy, conviene, como si mi presencia fuera un sacrificio por conveniencia. Como si mis logros, mis años de carrera, mis noches en vela creando sistemas, negociando licencias, salvando negocios, se redujeran a una herramienta útil para limpiar su reputación. Y entonces lo entendí. Lo habían planeado todo. El contrato, la gala, los medios. Querían asociarse con Quantum Tech, pero no conmigo. Me querían como rostro, no como voz, como emblema, no como líder. Tomé aire. No temblé. No parpadeé. Me apoyé en la mesa y miré a todos los presentes, uno por uno. Si lo que buscan es una marioneta para su teatro de diversidad, han llamado a la persona equivocada, uno de los más jóvenes, tal vez un hijo o un sobrino.
murmuró sin disimulo. Te estás tomando esto demasiado a pecho. Es solo marketing. ¿Solo marketing? Respondí sin alzar la voz. Tú también te tomarías a la ligera si redujeran tu existencia a una estrategia de ventas. El patriarca se giró al fin. Su rostro endurecido. Ya no sonreía. Claudia, aún estamos a tiempo de reconducir esto. Pero si insistes en cuestionarlo todo, pondrás en riesgo un contrato que vale $500 millones. Silencio. Allí estaba. La amenaza envuelta en terciopelo. La máscara había caído. No respondí. Me limité a cerrar mi carpeta, guardar mi estilográfica Montblanc, regalo de mi madre cuando fundé la empresa, y levantarme. Gracias por mostrarme con quién estoy negociando. Salí de aquella sala sin mirar atrás, y supe, con absoluta claridad, que ya no se trataba de negocios, era personal. Y yo no iba a dejar que quedara impune. El calendario marcaba viernes. Último día del ciclo de negociación. El salón de eventos del Palacio de Congresos de Madrid rebosaba de periodistas, cámaras y ejecutivos de chaqueta entallada. En teoría, era un día para celebrar el nacimiento de una alianza histórica. En la práctica, era la antesala de una emboscada cuidadosamente planeada. Quantum Tech había preparado todo con precisión suiza. Gráficas de proyección, tecnología en vivo, simulaciones de rendimiento. Habíamos volado a más de 30 empleados de innovación desde Valencia, solo para la demostración. Estábamos listos. Yo estaba lista. Al llegar, la organización me ubicó en una sala privada. Últimos ajustes de protocolo, dijeron. Pero bastaron 10 minutos allí. Sola, sin contacto, sin cronograma claro, para que el presentimiento que venía arrastrando se hiciera carne. Algo no estaba bien. Había demasiados cambios de último minuto, demasiados correos reenviados sin contexto, demasiadas sonrisas ensayadas. Cuando finalmente me condujeron al escenario, los aplausos no sonaban a bienvenida. Sonaban a circo. Allí estaban ellos. Los Altamira. El patriarca, impecable en su traje gris perla. Su hijo, con su usual aire de suficiencia. Y al centro, un atril con el logotipo compartido entre nuestras dos empresas, pero sin mi nombre, sin mi cargo, sin ninguna mención a Quantum Tech. Solo un título ambiguo. Nuevos horizontes para España. Subí las escaleras con la frente alta, aun cuando sentía la trampa en cada peldaño. Tomé el micrófono. Iba a hablar, a presentar la alianza, a reafirmar el acuerdo. Pero entonces, la interrupción. El hijo del patriarca, ese mismo que una semana atrás me había preguntado si sabía lo que era una fusión seria, se adelantó. Me rodeó como si yo fuese parte de la escenografía y tomó el micrófono de mis manos con una sonrisa mecánica. Damas y caballeros, antes de comenzar, queremos aclarar una confusión que se ha difundido en redes. Dijo, la señorita Ibáñez es una pieza valiosa en la campaña de imagen de este acuerdo, pero no representa la dirección estratégica de la alianza. Una ola de murmullos llenó la sala. Mi sangre comenzó a hervir. De hecho, continuó, mirando directamente a la cámara. Nosotros esperábamos tratar con alguien de mayor trayectoria. Pero bueno, en estos tiempos, la inclusión es lo que se impone, ¿no? Y luego, la frase, la que cortó el aire, la que me hizo sentir el peso del racismo envuelto en terciopelo diplomático. Esto no es Wakanda. Esto es Europa. La risa ahogada de algunos asistentes retumbó como disparos en una habitación cerrada. Las cámaras lo captaron todo. Yo, congelada por un segundo eterno. Ellos, relajados, cómodos, como si tuvieran la sartén por el mango, como si pudieran humillarme en mi propio escenario y salir impunes. No hubo intervención. Nadie detuvo el atropello. Los presentadores siguieron su guión. Los invitados fingieron no haber oído. Hasta mi propio equipo, desde las primeras filas, parecía paralizado por la sorpresa. Y yo me tragué la ira. Como tantas veces. Como en aquella entrevista donde me preguntaron si era más bien una directora simbólica. Como en esa reunión en Zúrich, donde un socio me dijo que
Hablaba muy bien español para ser de donde era, pero esta vez era diferente. Esta vez habían cruzado una línea, y aunque aún no lo sabían, ya habían firmado su propia sentencia. No respondí. No contraataqué. Solo caminé fuera del escenario con la misma dignidad con la que había entrado. La humillación no era mía, era de ellos. Porque solo los débiles se burlan de la excelencia cuando no saben controlarla. Y esa noche, encerrada en mi habitación con vistas a la Gran Vía, tomé una decisión. No habría trato. No habría firma. No habría perdón. Y lo haría como siempre lo había hecho. Sin gritar. Sin rogar. Sin venganza. Solo con estrategia. Porque la rabia bien dirigida es el arma más letal que existe. No dormí. Ni un solo minuto. La suite ejecutiva del hotel era silenciosa, con sus cortinas gruesas y su aislamiento de lujo. Pero mi mente era una tormenta. Daban igual las paredes insonorizadas, si el eco de sus palabras seguía rebotando en mi cabeza. Esto no es Wakanda. No representa la dirección estratégica. Una campaña de imagen. No era la primera vez que me menospreciaban. Pero sí fue la primera vez que me lo hacían de forma tan pública, tan descarada, con cámaras y luces y testigos internacionales. No habían intentado esconder su desprecio. Lo habían convertido en espectáculo. Me usaron como gancho, como decorado, como excusa para vender modernidad sin ceder ni un milímetro de poder real. Y eso no lo iba a permitir. A las 5:23 de la madrugada, encendí el portátil. Revisé las cláusulas del preacuerdo firmado semanas antes. Había una, escrita por mis abogados, porque yo siempre me adelanto, que decía: cualquier manifestación pública que dañe la reputación personal o profesional de cualquiera de las partes será causa inmediata de anulación del acuerdo sin indemnización. Era mi salida. Pero no solo una salida. Era la bomba que podía hacerlo estallar todo. Redacté el correo con precisión quirúrgica. Sin adjetivos. Sin emociones. Solo hechos, citas exactas, enlaces a los videos del evento. Y una frase final, que pesaba más que todo lo anterior, con base en las declaraciones públicas emitidas en el acto del 16 de junio. Quantum Tech considera que la integridad de su imagen ha sido comprometida de manera irreparable. En consecuencia, el acuerdo de cooperación con Grupo Altamira queda rescindido con efecto inmediato. Ni una palabra más, ni una menos. Pulsé enviar. Silencio. Un silencio tan denso que me costaba respirar. Pero sabía que pronto se rompería. Solo era cuestión de horas. A las 9:07 a.m. Sonó mi móvil. Claudia. Era mi director financiero, con voz grave. Acaban de congelar la cuenta compartida del proyecto. Los Altamira intentaron retirar 2 millones esta mañana, pero el sistema detectó la alerta. Déjala congelada. Respondí. Van a necesitar cada centavo para contener lo que se les viene. A las 10:43, el primer portal de noticias digitales rompió la historia. Claudia Ibáñez cancela contrato millonario tras escándalo racista en acto público. A las 12:15, el valor en bolsa de Altamira descendía un 11,8%. A las 14:00, su equipo legal me envió un correo titulado Solicitud de reunión urgente. No respondí, porque no hay reunión que repare una humillación transmitida en directo. A las 16:40, varios inversores internacionales empezaron a publicar comunicados, desvinculándose del grupo. Fondos suizos, empresas tecnológicas de Estados Unidos, incluso una startup israelí con la que apenas tenían conversaciones exploratorias. Todos se bajaban del barco, y mientras tanto, yo atendía llamadas de directores, ministras, analistas, periodistas que querían saber qué había pasado. ¿Por qué me había marchado sin hablar, sin llorar, sin armar escándalo? Querían emociones, lágrimas, drama. Pero yo no les di eso, les di un precedente, porque por primera vez en mucho tiempo, una mujer negra no se limitó a aguantar ni a denunciar. Actuó. Cortó el flujo de dinero. Golpeó donde más dolía. Sin escándalos, sin gritos. Solo con una decisión firme y un correo de 124 palabras. Ese fue el verdadero terremoto. Y lo mejor,
Apenas estaba comenzando. La caída no fue inmediata. Fue una reacción en cadena, silenciosa, al principio, como cuando se rompe una presa y el agua aún no ha llegado al valle. Pero todos sabían lo que venía, todos lo sintieron. La diferencia fue que esta vez, el agua tenía nombre, apellido y dirección propia. El lunes por la mañana, mi equipo jurídico me confirmó que la cláusula había sido aceptada sin reclamaciones. Legalmente, el contrato estaba muerto. Administrativamente, Quantum Tech se desligaba de Altamira por completo. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedió después. A las 08:12, recibí una videollamada desde Singapur. Era Wei Shang, presidenta de una de las corporaciones más influyentes del sudeste asiático. Habíamos trabajado juntos en proyectos piloto de IA para transporte urbano. Me saludó con una mezcla de admiración y preocupación. Claudia, acabo de ver el video. No puedo creer lo que te hicieron. Te respaldo al 100%, pero necesito saber. Altamira está fuera de todo. Fuera y para siempre. Entonces, nosotros también. 30 minutos después, Dubái. Luego, Johannesburgo. Después, São Paulo, Bogotá, Montreal. Uno por uno, los líderes de empresas aliadas a Quantum Tech me contactaban no solo para expresar apoyo, sino para desvincularse también de Altamira. Porque lo que había sucedido no era solo una ofensa. Era un escándalo. Un síntoma de una cultura empresarial podrida. Y nadie quería que su nombre estuviera al lado del de una familia que aún pensaba que la piel oscura era un adorno exótico para portadas de revista. A las 14 SEALs, las acciones de Altamira ya acumulaban una pérdida del 26,4%. Una cifra impensable 72 horas antes. Pero el golpe final llegó esa misma noche. La edición estelar de Informe Global, el noticiero más visto en toda Europa, dedicó 20 minutos enteros a lo ocurrido. Mostraron el discurso, la frase, «Esto no es Wakanda», los rostros incómodos, el silencio del público. Y luego, mi correo. Lo leyeron entero en voz alta. Fue un puñetazo en la conciencia colectiva del país. Las redes sociales estallaron. Se crearon hashtags. Se convocaron foros. Ejecutivas, directivas, emprendedoras comenzaron a contar sus propias experiencias. Yo también fui usada como símbolo. Yo también fui invisible hasta que serví para la foto. Yo también fui Claudia. Las oficinas de Altamira amanecieron el martes con manifestantes en la puerta. Pequeños. Al principio. Luego. Cientos. Pancartas. Voces. Gritos que decían lo que muchos habían callado durante décadas. No se puede construir un imperio sobre el desprecio. Y mientras tanto yo seguía trabajando. No celebré. No sonreí. No publiqué frases triunfalistas. Solo me senté con mi equipo y activé el plan que había diseñado para contingencias. Redistribuir los fondos. Reforzar alianzas con socios comprometidos con la ética. Blindar los contratos futuros con cláusulas antidiscriminatorias. Convertí la herida en estrategia. Un periodista me llamó a las 19:30. Su pregunta fue simple. ¿Cómo se siente al haber destruido a uno de los grupos más poderosos del país con un solo correo? Le respondí sin dudar. Yo no destruí nada. Ellos lo hicieron solos. Yo solo me negué a ser su cómplice. Y colgué, porque no se trataba de venganza. Ni de odio. Ni siquiera de justicia poética. Era más profundo. Yo les había mostrado que ya no podían operar como si el mundo no hubiera cambiado. Que no podían seguir utilizando a mujeres, a minorías, a outsiders, como fachadas limpias para negocios sucios. Y que cuando una de nosotras dice basta, puede mover estructuras. No solo rompí un trato, quebré un modelo. Y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual. Las oficinas centrales del Grupo Altamira, un edificio de cristal blindado en el corazón financiero de Madrid, amanecieron rodeadas de cámaras, periodistas y silencio. Un silencio incómodo, de esos que preceden a la tormenta. Dentro, el aire estaba enrarecido. En la planta directiva, nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido, pero los ojos lo gritaban todo. Correos sin responder, reuniones canceladas, llamadas internacionales que nadie se atrevía a devolver.
El nombre, Claudia Ibáñez, ya no era una promesa de modernidad. Era una maldición. Yo observaba desde lejos. No por indiferencia, sino porque sabía que el derrumbe no necesitaba empujones. Solo necesitaba tiempo, y el tiempo llegó rápido. En cuestión de días, la caída se volvió imparable. Los titulares dejaron de ser medidos y comenzaron a ser quirúrgicos. Racismo corporativo. ¿Quién protege a los poderosos? La ejecutiva que dijo no y reescribió las reglas del juego. La caída del gigante. Altamira pierde más de 2.000 millones en 5 días, pero la cifra más potente no fue financiera. Fue humana. 5 mujeres ejecutivas, 3 de ellas racializadas, presentaron su renuncia pública al grupo Altamira. Una de ellas, en su carta, escribió: "Me mantuve en silencio durante años. Hoy, ese silencio me pesa más que cualquier cláusula de confidencialidad. Las redes, que antes eran terreno de marketing para Altamira, se convirtieron en trincheras de testimonios. Cada publicación era un eco del desprecio acumulado. Empleadas, excolaboradoras, socias, todas contaban pequeñas historias, invisibles por separado, pero devastadoras juntas, y en medio del ruido, mi nombre volvía una y otra vez. Pero no como víctima, como detonante. El Parlamento Europeo me contactó. Querían que hablara ante la Comisión de Igualdad y Empresa. Acepté, no por prestigio, sino porque sabía que esta vez el micrófono sería mío, y nadie me lo quitaría. Ese día, en Bruselas, vestida de blanco y sin maquillaje, subí al estrado y conté todo. Sin dramatismos, sin exageraciones. Solo la verdad, como se vive desde adentro. No me ofendió el comentario. Dije. Me ofendió el sistema que permitió que no fuera la primera vez. Me ofendió que tantos callaran. Me ofendió saber que, si no hubiera sido yo quien respondió, todo habría seguido igual. La sala entera se puso de pie al finalizar. Algunos lloraban. Otros aplaudían sin descanso. No por mí, por ellas. Por todas las que llevaban años tragándose el nudo. Al día siguiente, se anunció la primera auditoría ética obligatoria para empresas con más de 1.000 empleados en la Unión Europea. El llamado Protocolo Ibáñez. Pero mientras la política reaccionaba, Altamira ardía por dentro. El patriarca, ese que me había dado la mano con aire de superioridad, anunció su retiro por razones personales. Su hijo fue apartado del consejo de dirección. La Junta lanzó un comunicado reconociendo fallos estructurales graves en la cultura interna del grupo. Yo no emití palabra. No publiqué en redes. No hice giras de medios, porque el estruendo ya no necesitaba mi voz. El desprecio que me lanzaron con tanto orgullo se había vuelto contra ellos, como un boomerang, y mientras ellos intentaban reconstruir ruinas, yo recibía un mensaje que me hizo detenerlo todo. Gracias, Claudia. Mi hija te vio en la televisión y me dijo que quiere estudiar ingeniería como tú. Por primera vez. Cree que es posible. Ahí lo supe. Las consecuencias de lo que había hecho no eran solo caídas bursátiles o renuncias públicas. Eran semillas, y estaban empezando a brotar. Volví a Madrid un mes después. La ciudad seguía siendo la misma. Semáforos en rojo eternos. Terrazas llenas. Taxis que nunca paran a la primera. Pero algo había cambiado. No en las calles. En mí. Me invitaron a una nueva gala empresarial, esta vez organizada por la Cámara Europea de Comercio Inclusiva. Acepté con dudas, no por miedo, sino porque ya no necesitaba esos escenarios para validar mi voz. Pero entendí que a veces, volver donde una fue herida, es necesario para cerrar el ciclo. Entré al salón vestida de azul noche, sin guardaespaldas, sin séquito, solo con mi historia. La gente se acercaba con otra actitud. Miradas de respeto, no de sospecha. Ya no era la chica de la inclusión. Era Claudia Ibáñez, la mujer que había puesto a temblar un imperio sin alzar la voz. Tomé el micrófono. Esta vez, nadie me interrumpió. No estoy aquí para cerrar contratos, dije. Estoy aquí para abrir puertas. Para que cuando entre la próxima Claudia, no tenga que explicar quién es,
ni por qué merece estar sentada en la mesa. La sala estaba en silencio. No por indiferencia, sino por atención real. Escuchaban, de verdad. Y eso, en el mundo que habitamos, es un milagro. No quiero ser un símbolo. Continué. Quiero ser una advertencia. A todos los que creen que el poder sigue teniendo un solo color, un solo género, un solo acento. Este mundo ya cambió. Y quien no lo entienda, quedará atrás. Aplausos. No los busqué, pero llegaron como una ola. Me bajé del escenario con una sensación que no tenía nombre. No era triunfo. No era venganza. Era algo más profundo. Legado. Porque ahora sabía que cada decisión que tomamos deja huella. Cada no que decimos con dignidad. Cada paso que damos hacia la puerta, aunque la sala esté llena de cuchillos. Todo eso cuenta. Todo eso abre caminos. Esa misma noche, recibí un mensaje por redes. Era de una joven de Sevilla. Decía, vi tu historia. Mis padres querían que estudiara algo seguro. Ahora voy a presentar mi proyecto de inteligencia artificial en la Feria Nacional. Gracias por existir. Le respondí con 3 palabras. Tú eres el futuro. Y ahora, si tú estás leyendo o escuchando esto, déjame decirte algo también. No necesitas que nadie te dé permiso para brillar. No aceptes que te digan que llegaste ahí por cuota, por favor, por imagen. Si estás, es porque lo vales. Y si no te quieren ver, haz que no puedan ignorarte, porque esta historia no es solo mía, es nuestra. Así que comparte esto si alguna vez te han hecho sentir menos. Si alguna vez has tenido que tragar rabia con una sonrisa, si alguna vez te has callado por miedo a perder, hoy no cierro un contrato, hoy abro una puerta, y quiero que seas la siguiente en cruzarla. Dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que te usaban como símbolo sin darte voz? Tu historia también importa. Dale like, compártelo, y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque vienen más historias, y todas merecen ser escuchadas.